todos y todas, ahora sí, ahí estamos. Gracias primero que nada por venir, por estar, por confiar en este formato nuevo que nos acerca en esta situación, obviamente tan especial como es para todos y todas nosotros. Quería contar primero que nada que cuando pensé en hacer esta primer masterclass, es el primer formato que hago así online, se había dado de este tipo de clases muchas veces, lo primero que pensé fue en trabajar de color. Primero porque es un tema que me identifica bastante, ¿sí? Algunos de ustedes ya tal vez han conocido algunas de las charlas o de los apuntes o los artículos que he escrito sobre el tema. Es un tema que me apasiona, que me parece increíble. Y hoy vamos a hablar de la técnica, pero sobre todo también de qué sucede con el espectador, qué sucede con aquel que está observando un color. Y vamos a ver y hablar mucho sobre el fenómeno visual. Lo bueno de esto es que, como verán, estamos acá en mi depósito, en mi casa, en el lugar donde yo trabajo, y vamos a poder verlo con equipos reales, ¿sí? A ver si la teoría es tan precisa como dicen los libros, o si hay matices, si hay cosas que ir comprendiendo. Así que, sin esperar mucho más, vamos a arrancar directamente con el tema de la masterclass de hoy, que es la relación entre el color y la luz. Lo primero que nos tenemos que preguntar, por supuesto, es ¿qué es la luz? Podríamos hacer toda una clase explicando estrictamente eso, pero para ir directamente al hueso y llegar a donde nosotros queremos llegar, lo que vamos a decir es que la luz es energía, ¿sí? Es una energía que forma parte o está dentro de lo que nosotros denominamos un espectro gigante. Pero esto lo fuimos descubriendo dentro de poco. Y con el tiempo, históricamente, hubo muchos estudios que nos llevaron a este conocimiento. Hoy es casi un conocimiento popular y lo seguimos investigando, pero todavía quedan un montón de dudas y hay un montón de mitos con respecto a lo que es la luz y lo que es el color. Entonces hoy vamos a dejar bien en claro que en principio la luz es energía y como tal, como un hecho de energía, como una explosión de energía o un fenómeno, lo vamos a tener que entender así, como un hecho, no como una cosa, no como algo concreto, sino como algo que sucede, algo que está pasando. Por eso a mí me gusta mucho usar esa frase, usar la palabra fenómeno, el fenómeno de la luz. Y en ese sentido, estamos mucho más cercanos a la música o al movimiento que a las artes plásticas. Porque vos un cuadro lo pintás, usás tus pigmentos, le das su color y queda estático. En cambio, cuando vos trabajás con luz, o ustedes trabajan con luz, la luz en sí es un hecho, es algo que tenés que generar, encender una lámpara para que emita una energía. En ese sentido es mucho más parecido a la música. Si yo quiero música, tengo que agarrar un instrumento, tengo que tocar una cuerda, esa cuerda emite una energía que nosotros percibimos con las orejas y la podemos reconocer. Y si quiero volver a escuchar la nota, tendré que otra vez accionar la cuerda si es una guitarra o la tecla si es un piano. Sé que en la sala tenemos gente relacionada al mundo de la danza y mismo es el caso y podríamos usar también una analogía. Tenemos un movimiento y ese movimiento amerita una energía cinética en este caso, y si queremos otra vez el movimiento, otra vez hay que aplicar la energía. Entonces, pensemos, si bien podemos pensar la luz desde reglas de plástica en cuanto a la percepción, porque la percibimos con la visión, tenemos que pensar que es un fenómeno, que es algo que está atado también al tiempo y al espacio. Hubo muchos trabajos históricos sobre el estudio de la luz y cómo funciona, pero nosotros vamos a hacer un salto bastante importante hasta llegar, después de haber pasado por los antiguos griegos y después de haber pasado por el conocimiento del Medio Oriente, al primero que con el método científico pudo comprobar algunas cosas, que fue nada más ni nada menos que un amigo de la casa, Sir Isaac Newton, que lo que hizo fue un día descubrir la tapa del disco de Pink Floyd, El lado oscuro de la luna, o Dark Side of the Moon,
que es el que vemos en pantalla en este momento, y además, por el mismo precio, además de hacer la artística de esa tapa del disco, nos demostró empíricamente algo que veníamos sospechando de hace mucho. Que dentro de aquello que nosotros llamamos luz pura, ¿sí? La luz natural, la luz del sol, dentro de ella se encuentran los colores, la gama de colores, ¿sí? Aquí está muy gráficamente, en esta foto lo vemos de una manera muy burda, como un arco iris, pero literalmente es esto, ¿sí? Literalmente estamos hablando de todos los colores, toda la percepción de los colores dentro de ese prisma. Podemos quitar la placa 1 para pasar a la placa 2, en la que vamos a ver un poquito más claro y un poquito más técnico. Simplemente tenemos acá toda la energía que emite el Sol, ¿sí? Y eso se llama, como bien dice ahí abajo, espectro electromagnético. De toda esa gran energía, hay una muy pequeña parte que nosotros percibimos con nuestros ojos. Y es lo que nosotros le dimos a llamar luz. De hecho, se cree que el sol es bueno y nos da luz y nos da calor, como si fuesen dos cosas distintas. Y en realidad no, es la misma energía. Es una energía tan grande que llega a nuestro planeta y llega a nosotros y nosotros percibimos con nuestro cuerpo un fragmento con la piel, que es lo que nosotros llamamos color, y otro fragmento que es lo que llamamos luz. Entonces, la luz es una parte de una energía natural, pero a su vez, fíjense qué importante, es un concepto absolutamente humano. Como los seres humanos percibimos luz, le pusimos un nombre. Y como percibimos colores, les fuimos poniendo nombres a los distintos colores. De hecho, hoy vamos a ver que hay colores que tienen nombres de frutas, por ejemplo. El naranja se llama así porque hubo un fruto que tenía ese color característico. Entonces, el concepto de color viene a partir de eso, viene a partir de que el ser humano percibió algo y le puso nombre. Entonces no es tan concreto, no es algo tan estricto y tan firme, es algo que tiene bastante que ver con lo que pasa en mi cabeza y con lo que yo puedo construir. Y de hecho el color como tal no es una cosa que yo pueda agarrar. ¿Sí? Yo puedo ver que hay un objeto que tiene una cualidad cromática o un pigmento. Y puedo decir, ese objeto es de ese color, pero tiene que ver con una percepción absolutamente nuestra. Entonces, olvidémonos de querer explicar esto solo con leyes de la física. No podemos pensar en color ni hablar de color si no tenemos en cuenta qué pasa con las personas, qué pasa con los que estábamos nosotros, los que miramos nosotros. Entonces, tengo que hablar de color, pero no puedo hablar solamente de color. Tengo que hablar de luz, pero no puedo hablar solamente de luz. Tengo que hablar de lo que llamamos tríada de la iluminación. Los tres entes que participan del fenómeno visual. ¿Sí? Yo soy medio molesto con el uso de la palabra y con las etimologías de las palabras, porque cuando uno las estudia se da cuenta que la mayoría de las veces están bien puestas. Entonces, no hablamos más de visión ni de vista, vamos a hablar del fenómeno visual. Y ese fenómeno visual se logra cuando tenemos tres entes que juegan y que se combinan. Una fuente de luz, algo que emita luz, un objeto que reciba esa luz y un sujeto observador. ¿Sí? De esa manera nosotros vamos a estudiar el fenómeno, no solamente pensando en la luz o no solamente pensando en el objeto, pensando en los dos, en la relación que hay entre ellos dos y quién es el que está mirando. Para los que tenemos cancha o estamos trabajando en las prácticas escénicas, esto es una verdad ineludible. Siempre, siempre estamos pensando en el público. Nos han educado de esa manera, estamos formados así, ¿sí? Estamos entrenados para ser escénicos y para pensar en nuestro público antes que en nadie. Pero a veces en otras disciplinas
se pierde un poco esa concepción. No voy a dar nombres, pues no quiero pelearme con nadie de la sala, ustedes lo sabrán, pero cuando trabajas en el ámbito comercial, en el ámbito arquitectónico, a veces, por ahí por deformación profesional, noto que hay como un cierto olvido de la persona que va a estar observando ese detalle. ¿Dónde va a estar? ¿Cuál es su ubicación? ¿Qué va a interpretar de lo que ve? Nosotros no lo vamos a olvidar nunca, para nosotros es una pieza fundamental. Entonces, para que exista fenómeno visual, y ahora Abraham te voy a pedir la placa 3, por favor, cuando puedas, vamos a tener estos tres elementos. Una fuente de luz, el sol, una fuente artificial, lo que sea, un objeto, eso, perfecto, y un sujeto observador. Y ahí nosotros vamos a empezar a darnos cuenta cómo es que funciona esto de ver el color. Ustedes me están viendo a mí en este momento, pero no es verdad. Ustedes no me están viendo a mí. ¿Sí? Esto no es una pipa, porque ustedes en realidad están viendo una cámara que me está tomando. Ahora, si estuviéramos en vivo, tampoco me estarían viendo a mí, aunque estemos a 1 metro de distancia, 1,5 metros para guardar la distancia pandémica como corresponde. Yo estoy adelante tuyo, estás adelante mío, pero yo no te veo a vos no me ves a mí. Lo que vemos es la luz que está pegando en mí, rebota y llega a tus ojos. ¿Por qué? Porque tus ojos son un órgano receptor. Tus ojos son solamente eso, una célula fotosensible, un órgano que recibe la luz del ambiente. Esto es muy fácil de comprobarlo. Si en este momento nosotros cortáramos la luz, ustedes me ven menos, o no me ven nada directamente. Si hubiera un apagón total, claramente ustedes dejarían de verme, aunque yo sigo estando aquí, y yo sigo siendo de carne y hueso. Entonces, está claro que lo que vemos es luz. ¿Y cómo juega el color ahí en este caso? Bueno, ahí aparece una propiedad que nosotros llamamos pigmento. El color, el pigmento, es una propiedad química que tenemos todas las moléculas conocidas en el universo, que es cómo reaccionan frente a la luz. Cuando un objeto azul es iluminado por luz blanca, lo que sucede es que ese objeto absorbe esa energía, absorbe toda la gama, como nos mostraba Isaac Newton, todo el espectro, menos ese fragmento de luz que es su color propio. En tal caso, en el ejemplo que vemos en pantalla, ese cubo es azul. Entonces, recibe toda la luz, absorbe parte de esa energía, gran parte de esa energía, y replica, rebota, expulsa hacia afuera ese color azul. Es decir, expulsa literalmente luz azul. Por eso yo lo veo azul. Lo que veo es la luz azul que refleja desde ese cubo hacia nosotros. Como vemos en la figura que dice ahí, figura 3, en la reflexión del color vemos como hay una superficie que es cian, ¿sí? No es un color muy primario que digamos, entonces el sol emite todo el espectro de colores, absorbe este objeto todo el espectro que no le es propio y el color propio lo rebota hacia afuera, hacia donde el ojo puede percibirlo. Como es cian, rebota toda la gama que está dentro de ese azul y ese verde, lo que compone el color cian. Si alguno no tiene idea de por qué resultó cian y por qué es azul y verde, espera unos minutos en la clase y ahora nos va a quedar un poquito más claro. Pero básicamente es así. Como vemos en los ejemplos de más abajo, que tenemos 3 ejemplos distintos, con una superficie roja pasa lo mismo, con una superficie amarilla va a suceder otra cosa, y con una superficie negra, según dice este gráfico, habría como una absorción casi completa del espectro electromagnético. Ahora, todo esto, ¿será verso? ¿Será verdad? ¿Será tan así? Y pensemos un poco en nuestra experiencia personal, ¿sí? No hace falta haber tenido años de teatro para esto. Una habitación pintada de blanco, ¿es más luminosa
que una habitación pintada de un color oscuro o directamente de negro? Y todos dicen que sí, yo lo he podido comprobar. Entonces, claramente, ahí tenemos un ejemplo de confirmación de esta teoría. Un objeto blanco repele, ¿sí?, o rebota, refleja todo el espectro de colores. Por ende, si yo tengo una fuente de luz y esa fuente de luz está en una habitación completamente blanca, cuando esa luz sale de la lámpara y pega en las paredes, esas paredes tendrán muy poca absorción de energía y mucho reflejo. Con lo cual la luz prácticamente en su totalidad pega en las paredes y vuelve hacia el observador. Entonces nos da la sensación de que esa habitación es muy luminosa. Es una sensación y es una realidad. Y de hecho, nosotros no estamos muy acostumbrados a esto, pero hay una unidad de medida que es de la luz, que no son los watts, ni son los volts, ni los amperes, no tiene nada que ver con la electricidad, que son los lux, o los lumens, o las candelas, según la traducción del libro que eligen. Y los lux se pueden medir. Hay una herramienta que se llama luxómetro y podemos medir esa luz. Entonces, si medimos la habitación blanca, vamos a ver que hay más cantidad de luz en el ambiente. Si con la misma lámpara pinto de un negro opaco, de un negro mate, muy profundo, todas las paredes, lo que sucede es que esa misma luz llega a esas paredes, se absorbe y queda ahí. Hay muy poco reflejo, lo hay, ¿sí? Nunca en luz trabajamos con términos tan absolutos en la realidad, pero va a haber una gran absorción. Por eso esa misma habitación nos va a dar la sensación de que es una habitación mucho más oscura. Y literalmente es más oscura, porque tiene que ver con qué es lo que está sucediendo con esa energía que tenemos ahí. ¿Y qué es lo que está pasando con ese momento? Entonces, hasta ahora todo bonito. Voy a tomar un poquito de agua. Todo muy bonito porque no hay conflicto, ¿sí? Tenemos una fuente de luz, la fuente de luz tiene todos los colores, y tenemos un objeto, esta camisa, que tiene tonalidades de azul, y cuando la luz blanca está reflejando, es decir, la que tiene todos los colores, la parte blanca se ve blanca, la parte azul se ve azul, etcétera, etcétera, en el fenómeno. Eso es fenómeno visual básico, sencillo, tranquilo. Esa sería la explicación de por qué vemos los colores. Pregunta que seguramente algún hijo, sobrine de 4 o 3 años te puede hacer y se te complica explicarle. Parece una pavada, ¿por qué vemos los colores? ¿Y cómo le explicas? Bueno, ahora, gracias a la masterclass, tienen una explicación más o menos clara, espero que haya sido clara, de cómo es que vemos los colores, ¿sí? Sigan pensando todo el tiempo en esta analogía con la música. Entonces, un color vendría a ser como un tono, una tonalidad, una nota es equivalente a un color. Pero nosotros somos unos molestos, no nos alcanza con eso. Porque además aprendimos, y después vamos a charlar largo y tendido de esto, de que cuando hay colores, a la gente le empiezan a pasar cosas, empiezan a producir percepciones distintas, comprensiones distintas, hay toda una semántica atrás de un color. Entonces, los colores nos gustan. Y además nos gusta trabajar con luz. Entonces, no nos conformamos con esto de iluminar blanco y que se revele el color del objeto naturalmente, tal y cual es. No, nos gusta jugar con los colores y la luz, porque el efecto que dan es hermoso, es maravilloso, ¿sí? Y además nos puede servir mucho como herramienta de expresión. A la hora de contar, el color es fundamental, ¿sí? Es casi imposible pensar en el teatro o en la danza o en los shows modernos sin pensar en una puesta, y esa puesta difícilmente no trabaje muy a conciencia el tema del color. Porque es una manera de comunicarse con mi público muy directa, ¿sí? Y además de lograr imágenes de una gran belleza. Entonces,
nosotros queremos luz de color. ¿Cómo hacemos para lograr luz de color? ¿Cómo es que podemos lograrlo? Sí, de una manera muy básica y muy sencilla, usando luz de color. Lo que vamos a aprender hoy es cómo podemos hacer luz de color, cuáles son todos los métodos de la luz de color para lograr luces de color y cómo funciona realmente. Entonces vamos a pensar primero en uno de los métodos de generar color más básicos y más históricos, que es la utilización de filtros. Si ustedes alguna vez pisaron un teatro, habrán escuchado hablar de ellos. También se los llama gelatinas, ¿sí? O filtros de color, o colores. Los que no lo hayan hecho, también saben que entras a una catedral, por ejemplo, una iglesia que tiene un vitró, esas ventanas con fragmentos de colores, y vamos a poder ver que la luz que entra a través de esos vidrios de color se tiñe, ¿sí? Genera un efecto de haz de color. Y si nunca conocí un vitró, lo puedo hacer simplemente con una botella de vidrio. Si tengo una botella de vino que es verde y es un vidrio verde, lo que voy a poder hacer es mirar a través de ella y voy a notar que la luz que atraviesa se tiñe. Lo que pasa es que un filtro es básicamente un objeto que tiene dos características. ¿Cuáles son esas dos características? Primero, que tiene un color, como lo explicábamos recién. Es un objeto con un pigmento. Pero además, tiene otra característica, que es que el objeto es translúcido. Acá tenemos que hacer un pequeño paréntesis y explicar. Los objetos pueden ser opacos, translúcidos o transparentes. Un objeto opaco, la luz no lo atraviesa. Un objeto transparente, la luz la atraviesa sin modificarse, como lo que sucede con un cristal. Una copa de cristal deja pasar la luz, parece casi invisible. Pero en el medio de eso están los objetos que nos interesan, que son los objetos translúcidos. ¿Qué significa? Que la luz atraviesa el objeto, pero en el medio se modifica. Y eso que se modifica, eso que se pierde en el medio, muchas veces es el color. Si yo tengo un vidrio de un color azul, funcionan los dos conceptos de los que estuvimos hablando. Por un lado, la luz llega al objeto y el objeto absorbe toda la gama de color que no le es propia y refleja su color propio. Pero a su vez, como es translúcido, en vez de reflejarlo hacia adelante, una parte la refleja hacia adelante y otra parte la deja pasar. Entonces, lo que visualmente nos pasa, lo que creemos que termina pasando, es que tenemos una luz de color, una luz filtrada. Esto que tengo aquí son filtros, gelatinas, ¿sí? Si lo ponemos aquí adelante, vamos a ver que es un objeto completamente translúcido, ¿sí? La luz lo atraviesa, ustedes pueden ver mi cara en este momento, lo voy a acercar a la cámara y miren lo que va a pasar. ¿Sí? Tenemos color luz. De una manera muy tosca. Esto para los que estén trabajando con videodanza o con obras de teatro casero, no desperdicien esto, ¿eh? También es una oportunidad. No hace falta filtrar la luz solamente, la fuente de luz. Y yo filtro la cámara, que en este caso vendría a ser mi sujeto observador, mi receptor, ¿eh? Voy tiñendo con las distintas tonalidades. En cuanto a la cámara, en cuanto a lo que se percibe en un video, no es igual, pero es una manera también de trabajar con el color, con un elemento que es exactamente igual y que funciona así como lo decía, con la opción de tener un color, que el color atraviese, que la luz atraviese esto y en este traspaso parte del espectro electromagnético se pierde y otra parte se deja pasar y es lo que nosotros entendemos
como luz filtrada. Todo muy bonito, todo genial, pero me estoy contradiciendo, porque estoy hablando solamente de la fuente de luz. ¿Y yo qué dije al principio? Que el fenómeno lumínico no lo podíamos ver solamente pensando en la fuente de luz. ¿Qué pasa entonces cuando una fuente de luz ya filtrada, es decir, que me emite luz azul, pega en un objeto que tiene otro color, que tiene su propio color, como todos los objetos? Y ahí es donde se nos empiezan a armar los problemas. Ustedes todo el tiempo estuvieron observando este fondo. No sé si se lo han preguntado, pero probablemente ustedes hayan dado por sentado que el color del fondo es azul. Lo vamos a ver en un momento. Ahora lo que yo voy a hacer es armar una especie de prueba con equipos acá en el lugar. ¿Qué vemos aquí? Vemos un cuadro. Me voy a cruzar, acá estoy yo, no me fui, pero lo que nos importa es ver esto, ver el cuadro. Vamos a darle un poquito más de intensidad. Claramente aquí tenemos una fuente de luz que es azul y nos está mostrando, nos está revelando un objeto. Acá tenemos el fenómeno que recién estábamos tratando de explicar. Tenemos un objeto, ese objeto está iluminado por luz, en este caso de color azul. Y aquí nos revela ciertas características de ese objeto. Si yo bajo su intensidad, puedo ver que, no sé cómo lo ven ustedes, yo estoy tratando de mirar la cámara porque esto en vivo también se ve diferente, por supuesto, pero parece un dibujo en blancos y negros, ¿sí? Tenemos claramente lugares más luminosos y claramente lugares oscuros, lugares negros. Puedo entender que son azules, pero también como soy inteligente y sé que el color tiñe, si hay color luz hay tintura, puedo sospechar, digo, ¿ese fondo será azul o será blanco? Porque nosotros también sabemos que un objeto blanco, cuando es iluminado por un color, una luz de color, empieza a cambiar. Voy a hacer entonces lo siguiente, voy a cambiar el color de la luz que le pega a este objeto. Voy a bajar el azul y voy a levantar el color rojo. ¿Notan cambios en la percepción del dibujo? Además de que obviamente uno es rojo y el otro es azul. ¿Notaron que la organización de los objetos empieza a modificarse? Y hay lugares y cosas que antes eran invisibles y que ahora aparecen. Y cosas que antes había visto y que ya no. Voy a volver al azul un segundo para que puedan hacer mejor la comparativa. Lo voy a hacer más rápido. Presten atención, por ejemplo, a lo que sucede en esta zona. Las tonalidades que tenemos aquí y las tonalidades que tenemos en este centro, que parece como un gran sector blanco. Y ahora voy a volver al rojo un minuto más. Y miren cómo ha cambiado esta valoración. En vez de tener un punto blanco gigante acá, ya se nos mezcla con todo este manchón, que casi no logro distinguir qué es. Veo apenas unas liñitas donde antes veía un cuerpo absolutamente oscuro. Y parece que esto y esto tuviera exactamente el mismo color. Y por aquí abajo pasa algo más o menos igual. Y voy a iluminar un poquito más la parte de abajo, para que vean. Ahí enfocamos un poquito más. Esto lo tengo que hacer con una luz muy enfocada, con un spot, porque si empiezo a prender muchas luces, la magia se rompe. Ustedes entenderán, son gente de teatro. Acá estamos todos entre colegas y entre fantasmas no nos pisamos la sábana. Ahora voy a pasar a otra tonalidad, la tonalidad de verde. Y otra vez se me cambian los valores y sobre todo el contraste, ¿sí? En iluminación, en visuales, siempre que armemos un discurso visual vamos a estar hablando de contrastes, porque es la forma, una de las formas en las que nuestro cerebro
organiza la información que les llega a través de los ojos. ¿Sí? ¿Qué está más adelante, qué está después, qué está en primer plano? Y el color es una forma muy común, muy sencilla y muy clara de lograr contraste. Volvamos a ver el contraste entre esta zona del centro, que ahora otra vez vuelve a primer plano, es muy luminosa, y esta zona de los costados, ¿sí? No sé si llegan a ver, son unos barquitos, donde tenemos otra vez una variación de color muy importante, que con el rojo no la notábamos. Bueno, ahora voy a empezar a mezclar los colores, ¿sí? Entonces van a aparecer otros colores. Yo tengo una fuente de luz que está emitiendo rojo, verde, azul. Ahora voy a emitir un color distinto, un color ámbar. Y el color ámbar, fíjense que en cámara esto parece un cuadro ocre, como si hiciéramos mal cine y mala televisión, esto sería un flashback, ¿vieron? En todas las malas películas los recuerdos son ocres, como en las fotos antiguas. Bueno, aquí, con luz ambarina, y gracias al color original que tiene este cuadro pintado por mi padre, Carlos Bechar, así que estoy muy orgulloso de él y lo uso siempre en clase. Imagínense cómo cambió todo esto. Ahora tenemos una percepción del dibujo bastante más clara que con los otros colores que eran tan saturados. Y aquí tenemos como una onda más clara en cuanto al dibujo. Podemos entender un poco más figurativamente este dibujo. Hay más luz. Sin embargo, todo aparece como con una pátina. Después de haberles pasado este cuadro con cada color, ¿cuáles son los colores originales del objeto? ¿Se pudieron hacer una idea? Cada uno de ustedes estará pensando en este momento, bueno, y entonces, ¿cuál será el color real? Bueno, voy a empezar a mezclar. Sí, voy a empezar a poner un poquito de azul con un poquito yo les voy contando que voy mezclando. Voy a bajar el azul y voy a volver, perdón, voy a bajar el ámbar y voy a volver al azul. Es de noche, porque el azul es la noche, ¿vieron? También, ¿no? Ustedes tienen que irse sabiendo de esta masterclass que si tienen una escena nocturna, es necesario, absolutamente necesario, que se ilumine con azul. Chiste, chiste, ¿no? Guiño, guiño, por favor. No es tan necesario. Y a este azul le voy a empezar a agregar un poquito de ámbar. Vamos a empezar a subir un poco el ámbar y van a ver cómo el cuadro empieza a modificarse en sus ojos. Les puedo asegurar que esto no es un truco de cámara, de hecho, en vivo se ve mucho más lindo. Y miren ahora lo que sucedió. Algo que no había pasado hasta ahora. Tenemos contrastes de color. Claramente vemos zonas blancas, zonas azules y zonas naranjas. Mientras usábamos los colores plenos, mientras usamos el azul, o el rojo, o el verde, o el ámbar, todo parecía monocromático, pero había cambiado delante de nuestros ojos. Ahora ya el cuadro empieza a ser más complejo. Empieza a revelar que el color propio es bastante más complejo. Miren, sigo subiendo. Más ámbar, pero el azul está en el fondo. Miren el cielo. Miren arriba. Miren cómo cambió esto. Bajo el azul un segundo para recordarlo. No existía o era negro y ahora presencia. Contraste. Tridimensionalidad, fondo y figura. Todo eso con dos colores, nada más. Mezclando un poquito. Y si mezclo otros, vamos a sacar el ámbar y vamos a poner el azul con el rojo. Y está pasando una cosa completamente distinta. Miren, tenía una sola escenografía y usando luces, miren la cantidad de fotos que estoy sacando. Y esto es una escenografía inanimada, es un cuadro. Imagínense el potencial que tiene esto en teatro. Yo sigo levantando mientras hablo, pero estoy mezclando. Y esa mezcla me va dando más o menos luz. Y aparecen y desaparecen los objetos. Miren, lo estoy haciendo un poquito más rápido para que ustedes vean cuánto cambia. El cuadro está cambiando delante de mis ojos.
Pasan los años, sigo haciéndolo y me sigue pareciendo increíble. Poneme como un poquito en cámara, perdón, ahí vamos. Verde y azul. Y es otro mundo, otro universo. La figura es la misma, pero se ve otra cosa. Lo que transmite la escena es otra cosa. Siempre pensemos en eso, ¿no? Ustedes como espectadores en este momento están viendo que cambia el objeto, entonces lo están interpretando de otra manera. ¿Sí? ¿Y qué pasa si pongo, bajo el azul, me quedo con el verde y lo voy poniendo rojo? ¡Apa! ¿Ven cómo hay cosas que están atrás y se pasan adelante? Cosas que están imperceptibles y pasan a ser preponderantes. Bueno, es hora de que les muestre con luz blanca cuáles son los colores de este cuadro. Este es el cuadro original. Ahí vuelvo yo. Hola, ¿qué tal? Había dejado una grabación. Me había ido a dormir la siesta, me tomé unos mates. Este es el cuadro original. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué me sirve para hacer esta experiencia? Porque como pueden observar, este cuadro original tiene una gama increíble de colores. ¿Sí? La pintura originalmente pasa por un montón de tonalidades. Miren, voy a acercarme. Tenemos blancos, tenemos celestes, tenemos naranjas, y toda esta zona de naranjas, amarillos, diógenes. ¿Se acuerdan que había momentos en que parecía negro y momentos en que parecía blanco? ¿Sí? Aquí abajo lo mismo. Las nubes en el fondo, el cielo. El cielo es increíble cómo aparece y desaparece. Hay momentos en que lo ignorás, queda muy en el fondo como un manchón, y momentos en que pareciera que sale el sol. Hasta pudimos jugar y pretender que amanecía y pretender que se ponía de noche, y en el momento verde andás a ver qué se imaginaron. A mí me hace viajar. ¿Sí? Entender esto, imagínense que no tenemos actores, no tenemos música, un ganso explicando arriba, todo mal, una foto, o un cuadro en realidad, es un cuadro pintado a mano, un óleo, estático absolutamente, y sin embargo, con luces pudimos lograr un montón. Y después yo les voy a mostrar con qué técnica y con qué elementos técnicos hice toda esta magia, y se van a volver locos. Y les va a encantar. Porque además no es que, el tipo puede hacerlo porque tiene un depósito lleno de luces. Esto lo hice con nada. Lo hice con un solo spot de LED. Y fui cambiando sus diferentes colores. Después se los voy a mostrar, se los voy a presentar para que lo conozcan, no porque le quiera hacer propaganda, sino para que vean que a veces uno tiene la falsa creencia de que necesita un respaldo técnico muy fuerte. Nada que ver. Lo que necesitas es un respaldo teórico muy fuerte, que es esto que estamos aprendiendo ahora. Y saber lo que puede llegar a pasar. Y entender que el objeto tiene un color propio, un color muy particular. Y que ese color se invade y se empieza a mezclar en escena con el color de la luz. Aquí estamos hablando lo que yo les mostraba, cómo funciona un filtro. El filtro, en este caso del ejemplo en la imagen grande, es un filtro azul. Toda la luz que recibe es absorbida, excepto la parte del color propio, el color propio la emite. Y más adelante vamos a ver cómo funciona un LED, que al principio es bastante similar, pero exactamente opuesto. Ya vamos a llegar, no se apresuren. Pero ahí vamos a ver que hay cantidad de tonalidades. Entonces, a la hora de elegir mis colores, tengo una paleta enorme. Así como tengo una paleta de pinturas terrible, yo puedo elegir un montón de filtros diferentes. Pero no solo trabajamos con filtros, ¿sí? Nosotros en realidad trabajamos con dos teorías bien diferentes. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar a la siguiente placa, por favor, donde vamos a mostrar técnicamente cuál es el respaldo práctico, el respaldo técnico de un filtro. Cuando nosotros trabajamos con filtro, nosotros hablamos de sustracción, porque tenemos una fuente que emite blanco, ¿sí? Y corta
parte del espectro. ¿Se acuerdan en la primera placa cuando vimos el arco iris, cuando vimos el espectro completo? Cada color tenía una frecuencia. Gracias, Abraham. Ven, aquí tenemos, esto es como la frecuencia de la radio. Me voy más hacia la derecha de la pantalla y tengo la gama de los violetas. Y si quiero verde, me tengo que correr de frecuencia, como si cambiara de estación de radio, y voy encontrando el azul, el cian, el verde, el amarillo. Cuando yo pongo un filtro en una luz blanca, lo que hago es cortar parte de este fragmento hasta quedarme solamente con un pedacito. ¿Sí? Como si encontrara de una gran cantidad de música solamente una nota en particular. Cuanto más saturado es el color, el concepto de color saturado, no sé si lo tienen claro, es el color cuando es muy, muy pregnante, cuando es muy poderoso. Cuando yo tengo un azul muy profundo, un rojo muy profundo, hablo de un color de gran saturación o de alta saturación. Un rosita lavado, un lavanda, un celestito muy claro, tienen una menor saturación, son colores desaturados. Cuanto más saturado tiene que ser el color de luz, más luz voy a perder y más pequeño es el fragmento con lo que me voy a quedar. Es un recorte. Entonces, volviendo a la placa número 4, el fenómeno lo llamamos sustracción. Es luz sustractiva. Ahí abajo, en el pie, habla de mezcla sustractiva. ¿Qué es la mezcla sustractiva? Lo que se ve en la foto. Una fuente de luz a la que le pongo un filtro y después otro y después otro. Y entonces puedo lograr mezcla. ¿Se acuerdan que yo había puesto filtros adelante de la cámara? Ahí si querés cortar un poco la placa, así me ven más grande, voy a hacer mezcla sustractiva con el ojo de la cámara. Entonces yo voy a poner un filtro, después otro, y en algún momento, tanto corto, que nos vamos a ir quedando sin luz. Miren, pongo un rosadito. Y ya perdimos algo, pero este casi que me queda lindo, che, ¿eh? Mira, ¿no estoy más rosadante? Lástima que hace un brillo ahí, pero me queda... Pongo otra. Vamos a poner rosa y amarillo. Y tengo menos luz. Y agrego un azul. Y ya no se empieza a ver un pomo. Y pongo otra. Y más. Y sigo poniendo filtros hasta que desaparezco por completo. Sustracción total de la luz. Corto y corto y corto y corto. Y en algún momento me voy quedando sin ninguna parte. Entonces yo puedo tener un objeto que trabaje de esa manera, que trabaje superponiendo distintos filtros y voy recortando la luz. Para los que estén un poquito más familiarizados con la técnica, como veíamos en la placa, hablábamos de cian, magenta y amarillo. Si usamos esos tres filtros, un filtro cian, un magenta y un amarillo, vamos a poder encontrar una mezcla de colores muy amplia. Los artefactos móviles que trabajan con mezcla de colores y no son LEDs, ¿sí? Las lámparas de descarga, lámparas blancas, por delante van mezclando filtros cian, filtros ámbar, filtros amarillos y filtros magenta para ir logrando los diferentes colores. Podemos volver a la placa un segundito, si querés, a la misma de sustracción para recordar esto. Pero ahí vamos a tener una mezcla, ¿sí?, de colores. Yo lo puedo hacer con un artefacto fijo o lo puedo hacer con un artefacto que sea móvil, por ejemplo. Otra de las opciones es trabajar con varios artefactos, varias fuentes de luz, cada una de ellas con luz filtrada y generando mezclas en el espacio. Y la teoría dice que si juntamos estos tres colores, RGB, habrán escuchado esto, y si no son lo que usamos en televisión, lo que usamos en una pantalla, los píxeles mezclan luz en RGB, y cuenta la leyenda, dice la teoría, que podríamos mezclar todos estos colores y recomponer otra vez el espectro. Es decir, tengo luz recortada verde, además luz azul y además luz roja, y si las vuelvo a combinar, lleno otra vez el álbum, vuelvo a rearmar el espectro y volvería a aparecer la luz blanca. Sí, eso es lo que dice la teoría, que como bien se aclara en el epígrafe, se llama mezcla aditiva. Muchas fuentes de luz
cada una con colores diferentes, y esas combinaciones puestas en el mismo punto en el espacio deberían darnos estas combinaciones reales. Vamos a dejar de mostrar la placa y no vamos a hablar mucho más. Vamos a hacer la prueba, a ver si podemos lograr en el espacio eso que la foto prometía también, ¿sí? Vamos a intentarlo. Voy a bajar la luz de fondo, ¿sí? Se van a quedar un poquito conmigo, otra vez voy a bajar un poquito la luz. Yo sé que ustedes pagaron para ver esto tan bello, pero bueno, disimulemos un poco y veamos unas luces un rato. Y vamos a aprender ahora en nuestro fondo. Me voy, ¿eh? Me voy, pero me quedo. Voy a intentar dejar ahí un poquito medio fantasmagórico, nada más que para que no pierdan, se sigan acordando que estoy acá y miro todo. Luz azul. Luz verde. Luz roja. RGB. Porque somos un poco cipayos y nos gusta hablar en inglés, entonces hablamos de red, green y blue. No decimos rojo, azul y verde porque no está bueno. Hablamos de RGB, ustedes digan RGB y van a quedar como unos campeones. Como hablar de CMI para hablar de cian, magenta y yellow. Es el cian y magenta y amarillo que les explico. Vamos a empezar a mezclar. Vamos a mezclar el azul y vamos a mezclarlo con el verde, y dice la teoría de que tendría que aparecer la gama de los cianos. Y miren en el medio. Mira, aquí tenemos el dedo, tenemos verde, tenemos azul, y en el centro, donde las dos luces combinan, tenemos el cian. Claramente se ve perfecto. Yo lo que estoy haciendo es regulando las cantidades, ¿sí? Porque acá estamos trabajando con unos elipsoidales muy lindos, de Strand. Después te los muestro en cámara si tienen ganas. En la parte de preguntas, si quieren, puedo mostrar algún equipo que tengan ganas. Entonces vemos el recorte, vemos que está bien enfocadito, y pudimos ver que el cuadradito del medio es donde está la combinación de los dos. Agrego verde y aparecen los limas y esas cosas. El verde siempre es mucho más potente, en un momento se lo come. Pero se sigue percibiendo en el centro una leve mezcla. Si bajo el verde y pongo el azul al máximo, también aparece, miren qué lindo, esta tonalidad en el medio. Esto es mezcla aditiva. Dos fuentes de luz, cada una con un filtro distinto, que coinciden en un punto y se mezclan. Vamos a llamar a jugar al rojo ahora. Y miren en el centro cómo aparece el magenta. Lo habíamos nombrado recién. Apareció el cian y ahora apareció el magenta. Nada de esto es casualidad. La teoría parece ser que viene funcionando. Levanto más el rojo y fíjense cómo el magenta se va poniendo más saturado, más intenso, cada vez más tirando al fucsia, ¿sí? Y si lo bajo, se va al tono de los lilas. ¿Y qué pasa cuando mezclamos rojo con verde? Este es el que más les cuesta entender a los que tienen formación pigmentaria. Mezclando luz verde, amarillo y roja, perdón, verde y rojo, aparece en el centro el amarillo. ¿Qué pasa? Nosotros muchas veces tenemos una educación muy pigmentaria, sobre todo si fue una educación de escuela primaria y de escuela secundaria, no muy profunda, en las que simplemente nos hablaron de colores primarios y colores secundarios. Y uno cree que el color primario se llama así porque logra mezclarse con otros colores, pero en realidad no, todo lo contrario. El color es primario porque no se puede conseguir en pintura si no compras el pomo de rojo, el pomo de azul o el pomo de amarillo. Entonces, para nuestra cabecita, el amarillo es un color primario, no es un color que salga de la mezcla de ningún otro, mucho menos de dos colores tan saturados como lo son el verde y el rojo, porque en pigmento esto es imposible. De ninguna manera, mezclando pinturas verdes y rojas, vas a llegar a un amarillo. Vas a llegar al negro, o al gris, o a un marrón horrible, pero jamás a esto. Pero las luces tienen una codificación completamente diferente y una regla completamente diferente. Por eso estamos aprendiendo esto hoy aquí.
para entender que color-luz tiene reglas que a veces no son las mismas del color pigmento. Y esta es una excelente prueba de eso. Tiene que linda bandera que me veo. ¿Sí? Y ahora nos toca mezclar los tres. Y se supone que tendría que aparecer el blanco. Voy a prender el azul. Yo tengo que regular mucho porque en cámara todo se miente, pero miren ahora. Miren aquí cómo tenemos azul, rojo, verde. Los tres primarios de la luz, RGB. En las mezclas, me pierdo con el cian, magenta y amarillo. Ya con este entrenamiento puedo dar el clima. En cualquier momento me encuentran en la tele dando el clima, mostrando que, ¿no? Está bueno. Cian, magenta y amarillo. Y en el centro, ¿será blanco eso? Y me voy a acercar un poquito a ver qué pasa, porque me gusta entrar en cámara. Voy a bajar mi frente y voy a meterme ahí adentro, a ver qué pasa. ¿Ven? Miren cómo estoy recomponiendo de a poco la foto de los flyers con los que los estuve torturando todo este tiempo. Me acerco aquí, busco el cuadradito blanco en mi rostro. Luz blanca. Recompusimos la luz blanca a partir de filtros. ¿Sí? 3 licos, como mostramos en la foto, 3 elipsoidales, es decir, luminarias que pueden recortarse, nada más, luminarias que emiten blanco solamente. Sí, miren, esto necesitaría 30 cámaras, para la próxima vamos a hacer producciones con multicámaras y todo eso, pero voy a dejar solamente el azul y voy a levantar el filtro, así manualmente, muy burdo. ¿Ven? Es blanco. Y por delante, un filtro azul. Son 3 licos apoyaditos ahí, cada uno con su filtro y RGB. Y la mezcla, hermosa. Entonces, tengo 3 fuentes de luz con 3 colores distintos, pero miren la cantidad de colores que empiezan a suceder. ¿Sí? Tenemos como un montón de mezclas posibles. Y la mezcla aditiva, no hace falta que la hagamos con colores primarios. Yo puedo tener 2 faroles en escena, a uno le pongo un filtro cualquiera, otro color en otro filtro, y cuando los haga coincidir en el mismo espacio, me van a hacer una tercera mezcla. ¿Sí? Me van a dar otra fuente distinta, y entonces voy a poder generar muchas cosas muy interesantes, y mezclar colores en vivo usando esta teoría, ¿sí? Esta tecnología, la mezcla aditiva. Entonces, vimos los 2 tipos de mezcla de color que tenemos en iluminación. Mezcla aditiva y mezcla sustractiva. Y yo les había contado que teníamos otras tecnologías, ¿sí? Entonces, voy a mostrarles ahora un móvil y vamos a analizar cómo funcionan sus colores, a ver si trabaja por sustractiva o por aditiva. Vamos a prender un móvil, que lo tengo por aquí. Aquí está, en el fondo, vamos a bajar los licos, ¿sí? Quema un poquito, pero si van viendo, vamos pasando secuencialmente un color con otro. Voy a bajarle un poquito la intensidad, cuando está quemando un poquito en cámara, ahí lo pueden percibir un poquito mejor. Voy a bajar el fondo más, ahí va. Bien. ¿Van viendo cómo va pasando? Con un artefacto móvil, muchas veces tienen lámparas de descarga, lámparas muy blancas, muy potentes, que no se dimerizan, que no se encienden ni se apagan, simplemente están prendidas dentro de un artefacto. Entonces, el mismo artefacto va superponiendo por delante distintos filtros. Entonces, si pensamos en la teoría de recién, ¿usará mezcla aditiva o mezcla sustractiva? ¿Lo piensan? ¿Lo piensan? ¿Lo piensan? ¿Lo piensan? Es mezcla sustractiva.
¿sí? Una luz blanca con filtros superpuestos. Ya tenemos una tecnología de lámparas incandescentes con filtro, tenemos una tecnología que es mucho más moderna, que es de móviles, que usa otra lámpara, y sin embargo se logra color desde el mismo lugar. Pero yo les había dicho que habíamos trabajado con el cuadro con LEDs. Entonces vamos a ver en cámara esta tecnología, a ver qué sucede con el LED. Aquí tenemos un artefacto. Fíjense que si bien el color aquí les va a confundir un poco, porque en cámara se ven bastante raros cuando la fuente de luz enfoca, préstenle más atención a lo que pasa con el objeto. Qué objeto tan lindo que encontré para iluminar. ¿Sí? Me bajo un poquito el frente y ahí vamos a ir viendo. Este es un LED que tiene rojo, que tiene verde y que tiene azul. Y que va a trabajar mezclándolo. Si sumo el rojo y el azul, ¿qué color se iba a dar? Lo mismo que lo vimos cuando trabajamos con los licos y con los filtros, porque la teoría es exactamente la misma. Aunque la técnica sea otra, aunque usemos una fuente de luz diferente, la teoría del color se aplica igual. Rojo y azul me dan como resultado magenta. Azul y verde me van a dar cian. ¿Sí? Si me paso, se va al verde, en el medio, tenemos esa mezcla. ¿Llegan a verlo? ¿Lo perciben? Y obviamente, si vamos mezclando rojo con verde, empieza a aparecer la gama de los amarillos, naranjas, etc. Este LED en particular es un LED que tiene a su vez un blanco y a su vez un ámbar. Y si ustedes ven en escena, y un ultravioleta también, pero no se llega a ver muy bien en cámara. Si ustedes ven en cámara, parecería ser que la misma fuente de luz, del mismo punto, sale verde o rojo, pero no es así. En realidad, el LED en sí tiene distintas lámparas. Y acá volvamos a la teoría y volvamos al ejemplo de la música. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos del espectro, yo les decía que cada color es como una nota? Bueno, un LED es un piano con una sola tecla. Es una fuente de luz que emite solamente un color. Una fuente de luz que va a emitir rojo, y al lado le pongo otra lámpara verde, y al lado le pongo otra lámpara azul, y al lado le voy a poner otra lámpara, la blanca, la ámbar, la que sea. Entonces, aunque pareciera un solo artefacto, ¿sí? De hecho es un solo artefacto porque está dentro del mismo aparato, tiene múltiples lámparas. Entonces, el LED trabaja con sustractiva o con aditiva. Trabaja con aditiva. Es el mismo caso de los licos superpuestos. Son muchas fuentes de luz que se combinan en el espacio, ¿sí? Aquí dentro de la lámpara tengo LEDs rojos, LED azules, LED verdes, LED blancos, LED ámbar. Y esta tecnología del LED fue mejorando y está mejorando a pasos agigantados. Ustedes piensen que así de joven, como me ven, ¿sí? Este pibe que tenemos acá en escena, cuando yo empecé a trabajar, la única manera de tener color en luz era filtrando. Teníamos lámparas incandescentes, les poníamos los filtros, empezaban a finales del siglo pasado a los primeros móviles, pero también funcionaban igual, lo vimos, ¿sí? Era otro artefacto, pero tenía la misma tecnología. Y usábamos filtros y esos filtros los combinábamos en el escenario. Entonces el filtro en sí funciona por sustracción, pero en el escenario trabajábamos con adición. Conforme fueron pasando los años, fuimos sido intervenidos por el LED. Y los primeros LED eran muy malos, pero la verdad es que año a año, cada vez la luz que emiten y la precisión de color que tienen es increíble, es maravillosa. Entonces, a mí me gusta usarlo
Y cada vez estamos más contentos los iluminadores con los LED porque empiezan a tener diferentes cantidades y diferentes prestaciones y diferentes opciones. Entonces, nos vinieron a sumar un montón. ¿Sí? Tener LEDs ahora nos suma un montón de cosas que no trabajábamos o no podíamos lograr con los filtros. Pero si me preguntan, son dos cosas distintas. Y yo, esto es postura absoluta, ¿sí? Bajada de línea si quieren, es una opinión como profesional, como iluminador. Yo no puedo decir que es igual la generación de luz de un LED que la generación de luz que se produce a través de una lámpara blanca y un filtro. Y no estoy diciendo que una sea mejor que otra, eso quiero que quede súper claro, porque tampoco somos talibanes, ¿sí? Así como les dije que me gustan los LED, me sigue gustando mucho usar los filtros, y para mí, como diseñador, no es lo mismo un azul de LED que un azul de filtro. Y no son iguales las gamas que yo logro con los filtros. Todo ese abanico, ¿sí? Cada catálogo de filtros es como un pantone de pintura. Tengo montones de tonalidades. Y recuerden lo que hicimos con el cuadro. Todas esas tonalidades, a su vez mezcladas con los objetos, con el color que tiene cada objeto en cada momento. La combinación es increíble. Lo único en lo que yo no estoy de acuerdo es que una tecnología vino a reemplazar a la otra. ¿Sí? Si hablamos de técnica, ¿sí? Si me pongo como proveedor o me pongo como técnico, podría ponerme a charlar de las ventajas y desventajas técnicas que tienen los LED con respecto a los incandescentes o al revés. Que el mayor consumo, que la practicidad. No es una charla para un diseñador. ¿Sí? Si estamos diseñando, no deberíamos, esto es entre nosotros, ¿sí? No deberíamos tener en cuenta a la hora del diseño qué es lo más práctico, qué es lo más cómodo. Y no sería muy honesto. Yo necesito un color en escena, ese color que tengo en mi cabeza, y voy a tratar de usar la mejor herramienta para lograr ese color. Si yo solo ilumino con LEDs, mi azul va a ser este. El azul que tengo en el fondo, en el ciclorama, si querés, Abraham, podés sacar la placa un momento otra vez. El azul que yo tengo en el fondo, ¿sí? Lo logré con un LED, con LED tipo ciclorama. Ahora, esa tonalidad de azul no la elegí yo, la eligió el fabricante. Si yo quiero un azul un poquitito más saturado o un poquitito más desaturado, no puedo. Porque en cuanto mezcle, voy a mezclar con los otros LED, que son R, G y B, ¿sí? Rojos o verdes, y se me va a ir al magenta o se me va a ir al cian, y no voy a encontrar ese azul, o no voy a poder encontrar un violeta muy profundo. Para eso voy a seguir necesitando un filtro. Hasta que inventen, que por ahí no falta mucho, LEDs que me logren toda la gama de colores. Los últimos artefactos de LED ya empiezan a traer, como les mostraba, LED ámbar, LED lima, LED violeta, entonces la gama cada vez se amplía más. Antes teníamos una gama muy chiquitita con los LED, por eso los diseñadores no nos gustaban mucho. Porque tenías 12 colores, y si me das a elegir entre 200 colores y 12, la respuesta se da sola. De a poquito, esta tecnología está avanzando. Entonces, esto que digo hoy, año 2020, digo para la grabación, puedo desdecirme dentro de 6 meses, 1 año o 2 años, conforme la tecnología vaya avanzando, porque en iluminación todo el tiempo se nos está revolucionando todo. Piénsenlo en la historia del teatro. Si alguno tuvo en la facultad o ha estudiado historia del teatro, historia de danza, estamos compitiendo contra miles de años, ¿sí? Ahora, la iluminación teatral es muy nueva, data de un siglo, ¿sí? Si vos estudiás la iluminación del teatro griego antiguo de 2000 años o más, se iluminaba igual que el teatro isabelino de Shakespeare, porque había velas y no se trabajaba con muchas diferencias. Eran todos dispositivos que venían desde el fuego, ¿sí? Lámparas, velas, querosén, lámparas de aceite, lo que quieras. Recién a finales del 1800
pintaron, empezaron a aparecer las lámparas de gas y muy rápidamente la electricidad nos revolucionó. La historia de la iluminación escénica de verdad arranca con Apia, con en los albores del siglo XX, con la incorporación de la electricidad en escena. Y en ese poquito tiempo, ¿sí? Historia del teatro, historia de la iluminación, en ese poquito tiempo ya tuvimos 3 revoluciones de tecnología. Las lámparas incandescentes, las lámparas fluorescentes o de descarga, las lámparas de LED. Y en el color, en este momento en particular, por eso tan compleja esta clase, estamos combinando todavía todas esas tecnologías. El LED tiene cada vez más vigencia, no pierde vigencia todavía la luz filtrada, la utilización de filtros. Convivimos, mezclamos. De hecho, de acá cuento yo, ¿no? Lo que me pasa como diseñador, que es un poco también la idea de esto. En particular a mí, me gustan las puestas con mezclas. Me gusta combinar diferentes fuentes de luz con diferentes fuentes de color. Entiendo que no es igual cómo pega en la piel el filtro que el LED. Entiendo que en un fondo me gusta más la uniformidad del LED. Me gusta que pase esto, me gusta que tengamos variantes y me aprovecho de las variantes. Muy lejos de ponerme en talibán, muy lejos de ponerme en encerrarme, digo, qué bueno, antes tenía que diseñar con una sola herramienta, ahora tengo 3. Entonces nada malo puede venir de ahí, ¿sí? Después el enfrentamiento con la realidad, el presupuesto, el contrarrider, todo lo que sabemos que pasa en un teatro cuando te enfrentás tu diseño con la posibilidad de hacerlo, con las luces que abren el teatro, o lo que podamos pedir en producción, o si hay plata para esto o para lo otro. Eso no me importa, porque eso es cómo me acomodo a mi realidad en cada momento. Pero posta a posta, lo que nos importa es eso, es diseñar a partir de lo que a mí me salga de mi cabeza. Y pensando siempre en el sujeto observador. Y con esto voy cerrando la parte teórica, digamos, de la clase, que es todo muy bonito, ¿sí? Lo que nos contó Isaac Newton, la parte técnica, la sustracción, todos los filtros, cómo funcionan. Pero tengo un amigo que nada más que para pelearse con Newton, me parece, y de alemán atravesado, le dice a Isaac Newton, mira, tu teoría está muy bonita, pero es incompleta. Ese señor es Goethe, por ahí lo conocen, ¿sí? Poeta, filósofo alemán, y en la placa 6 tenemos algo referido a él, que le dice a Newton, sí, todo muy lindo, pero ¿sabes por qué tu teoría es incompleta, flaco? Porque hablaba así, ¿no? Tenía mucha confianza, además un ego terrible. A mí, cuando veo colores, me pasan cosas. Cuando yo percibo un color, además de la técnica, la frecuencia, los nanómetros dentro del espectro, que eso es muy técnico, muy bonito, pero además como ser humano, como persona, a mí frente a un color me suceden cosas que tienen que ver con mi percepción, con mi cultura, con mi historia, con lo que yo recuerdo, con lo que significa. Y entonces saco una teoría del color que hoy todavía seguimos usando y seguimos remozando, que tiene que ver con que además el color tiene un poder semántico, un poder simbólico muy arraigado. Entonces yo ya no puedo ser indiferente a eso. ¿Se acuerdan que empezamos diciendo que había una tríada? ¿Sí? Que estaba la fuente de luz, que estaba el objeto. Entonces yo digo, bueno, voy a poner este color y sé que cuando le pegue a este objeto que tiene otro color, la mezcla me va a dar cosas maravillosas, como nos pasó con el cuadro. O cosas muy feas también. Y a veces quiero lograr cosas feas porque mi puesta va con el grotesco o con lo macabro y estoy buscando lo feo como estética. Pero yo no puedo independizar ese pensamiento del tipo que va a estar en la platea, de la persona que va a estar sentadito ahí. Y que cuando yo le imponga azul, eso en su interior y en su cabeza va a producir cosas, va a tener una simbología.
Y ustedes dirán, bueno, ¿pero qué? ¿Es solamente porque se acuerda de que el semáforo rojo era advertencia? No, hay una cuestión sensorial que casi les diría de piel. Y esto lo han comprobado, no lo digo yo, lo ha comprobado gente como por ejemplo los científicos y filósofos de la Gestalt. La Gestalt es era un movimiento alemán medio del siglo XX, digo para que se metan en contexto, que hacía experimentos, algunos terribles, ¿sí? Terribles en el sentido de que eran dañinos con el ser humano, no tenían problemas de ética o tenían una ética diferente en ese momento, pero también han logrado cosas muy piolas. Y ellos hicieron una experiencia. Pusieron en dos habitaciones distintas un montón de gente. Una habitación era azul y otra habitación estaba pintada de naranja. Y en ambas habitaciones, que no tenían comunicación entre sí, empezaron al mismo tiempo a bajar la temperatura y prendieron el aire acondicionado. Las personas de la habitación azul empezaron a percibir ese frío mucho antes que las de la habitación naranja. ¿Mucho antes cuánto, Ernesto? 5 grados de diferencia. 5 grados es un montón. ¿Sí? Imagínense, empezaron a bajar la temperatura, los de la habitación azul, cuando estaban por los 19 grados, empezaron a, che, me hace falta un saquito. Los de la habitación naranja ni se enteraban. 5 grados más abajo, por los 13 o 14, los de la habitación naranja empezaron a percibir el frío. Digo, esto no significa que en el invierno no apagan más las estufas, pintan de naranja y ya está. Pero fíjense cómo esa percepción visual, que nada tiene que ver con la percepción de la temperatura, que es por la piel, incide en mi percepción total. Podemos sacar la placa, Abraham, si querés. La percepción del espacio siempre es total. El público no ve las cosas por separado. Nosotros acá estamos separando en clase porque estamos viviseccionando, ¿sí? Es como si agarramos algo y lo separamos en muchas partes con el afán de ser profundos y entenderlos bien. Pero para el público todo va enganchado, todo está combinado. No ve un color por un lado, un objeto por el otro, una placa que pasa bailando por allá, 3 señores que entran juntos. Ve una concepción. Y esa concepción se forma con todos estos ingredientes. La luz es un ingrediente y el color sabemos que es un ingrediente compartido. Es un ingrediente que está en el objeto y es un ingrediente que está en la luz. Y esa combinación es la que nosotros veíamos. Yo les pregunté hoy temprano de qué color era el fondo. Y si no se lo preguntaban, ustedes automáticamente iban a decir azul. Como son inteligentes, seguramente en cuanto se los dije y lo pasaron a plano consciente y se pusieron a pensar, habrán dicho no, probablemente esté iluminado y sea blanco y esté iluminado por luz azul. Un objeto blanco con luz azul pasa a ser azul. ¿De qué color es el fondo? ¿Es blanco o es azul? ¿O es otra cosa? Ustedes me van a poder dar la respuesta porque ustedes son los espectadores. Yo, cuando diseño, pienso en eso. Digo, ¿cómo lo va a ver? Y ya no importa, porque esto es como la magia. Lo lindo no está en descubrir cuál es el truco. Lo lindo es que yo veo que la pared es azul. Y estéticamente y semánticamente funciona como luz azul. ¿Sí?